Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según Mateo en el capítulo 27. Evangelio según Mateo, capítulo 27. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, por favor, indiquen que la encontraron diciendo amén. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, lo único que queremos es poder recibir lo que tú has preparado para nosotros a través de ella. Queremos, Señor, a través de ella conocerte mejor a ti. Queremos a través de ella, Señor, ser alumbrados en nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que podamos inclusive conocernos mejor nosotros mismos. Señor, queremos siempre estar sometidos a tu voluntad y queremos siempre estar haciendo lo que tú tienes para nosotros que debamos hacer. Así es que enséñanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos. Muy bien, estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y creo que lo que vamos a estudiar hoy es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de las Sagradas Escrituras en lo que el Nuevo Testamento se refiere, cuando lo vemos a la luz de lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del mismo tema, ¿sí? Y tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se acuerdan, en nuestro último estudio vimos que Jesús ya ha sido crucificado. Jesús está en la cruz, Jesús está agonizando después de haber sido arrestado, después de haber sido juzgado y azotado, está agonizando clavado en la cruz. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos se burlaban de él. Inclusive los dos ladrones que habían crucificado, uno a su derecha y otro a su izquierda, se estaban burlando de él. Le estaban echando encaradas, le estaban diciendo que si él era Dios, si él era el Hijo de Dios, que se bajara de la cruz, que si había creído en Dios, que Dios lo bajara de la cruz. Le decían cosas como: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, y si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Eran condiciones que estas personas estaban poniendo en Cristo para, entre comillas, creer en Él. Pero si hubiera podido bajar de la cruz, y les digo algo, yo creo que ni aún bajándose de la cruz hubieran creído en Él. Hubieran dicho que era algún truco, hubieran dicho que era algún truco de magia, hubieran dicho que era algo que Él había hecho, sus discípulos habían diseñado para engañar a la gente. De hecho, es lo mismo que Satanás hace ahora en nuestros días, ¿no es cierto? Pueden ver a gente viniendo a Jesús, rindiéndose a Jesús, sus corazones, vidas, matrimonios transformados, y de todas maneras, ¿qué dicen? No le dan el crédito a Dios, no le dan el crédito a Cristo, le dan el crédito ¿a qué? Les lavaron el coco. ¿Ok? Les lavaron el coco. No le dan el crédito a Jesús. Todos los que somos cristianos porque nos han lavado el coco. ¿Sí? Cuando nos piden que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, desparraman un polvo así por todos lados para que les caiga encima a la gente, lo puedan respirar y puedan creer todas las sarta de mentiras que les decimos. ¿Verdad? Pues no es así. La verdad de las cosas es que cuando una vida es transformada, cuando la manera de pensar de alguien es cambiada, el único que lo puede cambiar es Dios. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo de Dios. No puede una persona pecadora, una persona vendida al pecado, cambiar de repente, dejar todo ese pecado atrás porque se le echó un polvito, o porque alguien como yo tiene el don de convencimiento y los hizo ver en realidad su posición y situación delante de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. No lo voy a hacer, pero si yo les dijera lo que mi vida fue antes de venir a Jesús, iban a decir: entonces, ¿cómo puede ser que sea pastor? Pues puede ser que sea pastor porque el Señor me transformó de adentro para afuera de una manera impresionante. Creo que la mayoría de ustedes tendrán algún testimonio de lo que fueron antes de Cristo y de lo que son ahora después de Cristo, y pueden dar testimonio de que el cambio ha sido radical, del que el cambio ha sido tremendo y algo que por sí mismos nunca hubieran podido lograr. Entonces, si hubiera podido bajar de la cruz y de todas maneras no hubieran creído en Él, lo más probable es que lo hubieran subido de nuevo a la cruz para que muriera. Sí, y eso es lo que puedo ver a través de todo lo que han estado haciendo, porque cuántos milagros no había hecho, cuántas enseñanzas no habían ellos escuchado y se habían dado cuenta que no podían refutar nada de lo que estaba diciendo, cuántas veces habían reconocido que lo que enseñaba era algo poderoso, que no podía venir del hijo del carpintero, ¿sí? Pero aún así no creyeron en él, aún así lo quisieron crucificar.
¿verdad? Entonces yo creo que aunque lo hubiera hecho, no hubieran creído en él. Entonces ya está crucificado, está agonizando en la cruz. Y en el versículo 46 de Mateo 27, noten que dice ahí, cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz y decía, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47 dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndosela en una caña le dio de beber. El apóstol Juan, escribiendo en su evangelio en Juan 19, Juan capítulo 19, los versículos 28 y 29 dicen lo siguiente, después de esto, y como Jesús sabía que ya estaba todo consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. La escritura que está citando aquí es el Salmo 69. Y como hemos estado viendo, muchas de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento eran para dar luz a las personas que iban a vivir durante la era del Nuevo Testamento, para que pudieran ver que lo que estaba llevándose a cabo no era con una coincidencia, no era un accidente, era algo que Dios había planeado desde la creación del mundo. Sí, versículo 49 dice, los otros decían, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Nuevamente a clamar a gran voz entregó el Espíritu. Y Juan nos dice qué fue esa exclamación que hizo. En Juan 19 y el versículo 30, noten, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Habiendo entonces cumplido con todo lo que el Padre le había enviado a la tierra para hacer, que incluía el morir en la cruz, incluía el tormento, la tortura a la cual se sometió, ¿sí? Habiendo terminado todo lo que el Padre le había enviado a hacer, entonces las profecías que hablaban de su sufrimiento y muerte, Jesús voluntariamente murió entregando el Espíritu. Ahora quiero que sepan una cosa, la exclamación de Jesús fue una declaración de que la obra estaba terminada, de que a pesar de que Satanás había querido interponerse para que la obra del Señor no se cumpliera, a pesar de que Satanás había querido estorbar para que esto que está pasando ahorita, para que Jesús no fuera a la cruz, no se llevara a cabo, Jesús, por la obediencia que tuvo delante de los propósitos del Padre, lo llevó a cabo aun cuando le costó su propia vida. Les digo una cosa, Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. Satanás quería que se descalificara, que no pudiera ser el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo tentó en el desierto, a que convirtiera las piedras en pan, a que brincara de lo más alto del templo para probar a Dios si era verdad lo que las Escrituras decían de que Él iba a mandar a sus ángeles para librarlo de que su pie no tropezara con piedra. Por eso lo tentó diciéndole que Él podía darle todo el mundo, todos los reinos, si tan solo se postraba delante de Él y lo adoraba. Y el Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo que estaba en Él, no hizo caso de las tentaciones de Satanás y pudo entonces llevar a cabo la obra de Dios. Mis hermanos, Satanás quiere descalificarnos a todos nosotros como cristianos de ser un buen testimonio delante del mundo. Quiere descalificarnos a nosotros como cristianos de ser un buen testimonio para nuestros hijos. Por eso constantemente nos está poniendo tentaciones, por eso constantemente nos está queriendo hacer pasar por pruebas, por eso constantemente nos está queriendo llenar de cargas mundanas, para que al nosotros sucumbir a esas tentaciones, a esas pruebas, a esas cargas, descalificarnos de ser un buen testimonio. Porque si estamos tratando de dar testimonio y caemos bajo las tentaciones de Satanás, ¿saben quiénes van a ser los primeros en darse cuenta? Aquellas personas a las que les hemos estado testificando acerca del poder de Jesús y de su Espíritu Santo para transformar vidas. Y lo que van a decir, así como le decían a Jesucristo, si era el Hijo de Dios, si es el Hijo de Dios que se baje de la cruz, así van a decir, pues mira, no que era cristiano. Si hubiera sido cristiano no hubiera hecho eso, si hubiera sido cristiana no hubiera hecho o dicho aquello. Porque saben lo que es bueno y saben lo que es malo.
y están esperando que caigamos para entonces desacreditar lo que hemos tratado de testificarles acerca del poder transformador de Jesús. Entonces, habiendo Él cumplido con todo lo que el Padre le había enviado a la tierra para hacer, y habiendo cumplido con todas las profecías que hablaban de su sufrimiento y muerte, mas no las de su resurrección todavía, Jesús murió voluntariamente, entregó su vida. Ahora, la palabra griega que se traduce aquí consumado es la palabra teleo. La palabra que se usa aquí, que se traduce consumado, es la palabra teleo. Y el significado de esa palabra es muy importante, porque el significado de esa palabra significa pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar o cumplir con una deuda. Teleo significa pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplir con una deuda. O sea, que la deuda de pecado que la humanidad tenía con Dios había quedado saldada por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta de eso? La humanidad tenía y tiene todavía, si no se ha aceptado el sacrificio de Jesucristo como aquel que pagó la deuda de pecado que cada uno de nosotros tenemos con Dios, entonces nosotros mismos tendremos que pagar esa deuda. Pero no hay razón para hacerlo, porque de acuerdo a las Escrituras, Él ya la pagó. Él ya pagó esa deuda. Cuando Él dijo teleo, estaba diciendo la deuda está pagada. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hipoteca. Estoy seguro que la mayoría de ustedes están pagando renta. Pero ese teleo es como si alguien nos dijera a todos aquí nosotros, alguien viniera y se parara aquí enfrente, aclaro que no voy a ser yo, ¿verdad? Pero que alguien viniera y se parara aquí enfrente y nos dijera, ¿saben qué? Calvary Chapel San Diego en español, ya no tienen que preocuparse por pagar su hipoteca, ya no tienen que preocuparse por pagar renta para el resto de sus vidas, ya no tienen que preocuparse por ninguna de sus deudas, porque yo, no yo, la persona que se va a parar aquí enfrente, porque yo ya las pagué. Así es que a partir de hoy ya no manden sus pagos mensuales. Chulada, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Quién quisiera que hiciera alguien eso? No yo, alguien. ¿Ok? Sería grandioso, ¿no creen? Ahora, tenemos dos opciones. Una es, porque ya se nos ha dicho esta persona, que asumimos que es digna de confianza, nos dijo que ya nuestras deudas, etcétera, están pagadas, le creemos y dejamos de enviar nuestro pago. Vivimos felices para el resto de nuestras vidas sin tener que pagar hipotecas, sin tener que pagar nada, ¿sí? Si le creemos, no vamos a enviar nuestro pago, no vamos a tratar de pagarlo nosotros mismos. No vamos a tratar de hacer nada para cubrir esa deuda porque se nos ha dicho que ya esa deuda ha sido cubierta por esta persona. Pero si no le creemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir mandando nuestro pago, vamos a seguir tratando de saldar esa deuda, vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir tratando de pagar ese pago y quedándonos cortos en dinero mes con mes con mes porque estamos pagando una deuda que ya no es necesario pagar. ¿Sí? Entonces, esto fue precisamente lo que Jesús hizo. Él pagó nuestra deuda de pecado delante de Dios. Y nos ha dejado saber a nosotros a través de las Escrituras y a través del testimonio que nos dio, que ya no tenemos por qué preocuparnos por esa deuda, que ya está saldada, que ya no hay nada que podamos o debamos hacer para pagar, y podemos vivir tranquilos, confiados, libres de condenación, libres de culpa, libres de vergüenza, porque Él ya lo pagó. ¿Sí? Por eso nos reunimos los domingos y los martes, por eso le cantamos, por eso estudiamos las Escrituras, por eso lo alabamos, por eso le clamamos a Él, porque estamos convencidos de que Él pagó nuestra deuda y estamos eternamente agradecidos por ella, agradecidos por lo que Él hizo. El que cree entonces ya no se preocupa porque le cree que su deuda ha sido pagada. Pero el que no cree está insistiendo en pagar su propia deuda, por lo tanto desprecia
lo que esta persona que quiere beneficiarla hizo por él. Usted le diría a esta persona, ¿sabes qué? No necesito tu dinero. No necesito que tú pagues nada por mí. Yo tengo la habilidad para pagar mi propia deuda. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Orgullo, soberbia, arrogancia. La persona que rechaza a Jesús es lo que le está diciendo. Yo no necesito que tú pagues por mí. Es más, ¿sabes qué? Si esa fue la razón por la que dejaste que te crucificaran, fuiste un tonto. Porque yo creo que soy lo suficientemente bueno como para que Dios me deje entrar al cielo sin que tú hicieras nada de eso. Yo nunca he matado a nadie. Yo no soy ladrón. Yo no soy violador. Yo no soy secuestrador. Yo no soy nada de esas cosas que me pudieran evitar ir al cielo. Así es que yo soy lo suficientemente bueno en mí mismo como para que Dios me deje entrar al cielo y yo no te necesito a ti. ¿Cuántos se animan a hacer eso? Millones y millones de personas están pensando que por su propia bondad un día van a entrar al cielo. Millones y millones de personas están creyendo que porque son buenos, entre comillas, buenos, un día Dios los va a dejar entrar al cielo. Pero las Escrituras nos dicen que no hay bueno ni aún uno, porque todos como ovejas nos hemos descarriado. ¿Sí? Y el que diga que no es un mentiroso. Y las Escrituras nos dicen que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Así es que se necesita a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la forma de venir al Padre es creyendo que Él ya pagó nuestra deuda. Ahora, el que cree y sabe su deuda perdonada, por ejemplo, yo creo y yo sé que mi deuda está perdonada, yo sé que yo no le debo ya nada a Dios, aunque les digo una cosa, les voy a confesar algo. De vez en cuando peco. ¿Ok? De vez en cuando peco. Peco de pensamiento, peco de palabra, hasta de hecho de vez en cuando peco. Pero ¿saben qué? Mi deuda ya fue pagada. Mi deuda ya fue pagada toda. Mi deuda de pecado fue... ¿Cuándo murió Jesús en la cruz? Antes de que... Yo sé que me veo viejo, pero ¿murió antes de que yo naciera o después de que yo naciera? Antes, dijo alguien. Obviamente fue antes de que yo naciera. Cuando dijo en aquel entonces, 2000 y tantos años, te leo, desde antemano ya había pagado mi deuda. Yo lo único que tenía que hacer era creer que esa deuda estaba pagada y entrar en el gozo de saberme perdonado por el Señor. ¿Sí? De igual manera, todos los pecados que cada uno de ustedes han cometido en el pasado, están cometiendo en el presente y van a cometer en el futuro, el Señor ya pagó por todos ellos. Pero ustedes tienen que creer que ese es el caso. Ustedes tienen que creer que ese es el caso y no preocuparse por ello. Pero el creer que ese es el caso produce algo en el creyente. Y lo que produce en el creyente es una gratitud inmensa. ¿Sí? Todos los que hemos creído en Jesús y que sabemos que hemos sido perdonados por Él, porque Él permitió que lo clavaran en la cruz, así como hemos estado viendo las últimas semanas, sentimos que tenemos una deuda con Él que nunca podremos pagar. Y la única manera en la que pudiéramos comenzar a pagar, si es que se le llama poder pagar la deuda con el Señor Jesucristo, es entregando nuestras vidas a Él, es sirviéndole a Él, es viviendo para Él, es ya no viviendo para nosotros, sino viviendo completamente para Él. De tal manera que las cosas del mundo ya no son tan atractivas para nosotros. De tal manera que las cosas del mundo las podemos dejar a un lado y enfocarnos en cumplir con la voluntad del Señor. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 15. Noten, y Él, hablando de Jesús, murió por ¿quiénes? ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Entonces el Señor Jesús murió por todos. Entonces quiere decir que todos son salvos. No, se tiene que creer. Todos tienen el potencial para ser salvos, pero se tiene que creer en lo que Él nos está diciendo. O sea que se le tiene que creer a Dios que lo que nos está diciendo que sucedió por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo es verdad. Y cuando creemos de todo nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros y Él confirma a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y eso no se necesita un sacerdote, no se necesita un pastor, no se necesita un anciano, no se necesita nadie para confirmarse. El que lo confirma y en el cual podemos confiar que es verdad es cuando el Espíritu Santo de Dios lo confirma en nosotros. Estaba platicando con una persona hace un par de días, ¿sí? Y le pregunté cómo llegó a tener fe en el Señor. ¿Y saben qué me contestó? No sé. Lo único que sé es que un día desperté y de repente en mi mente y en mi corazón quedó claro que Dios existía y que había enviado a su Hijo a la tierra a morir en la cruz para salvarme a mí. No necesitó pasar al frente, no necesitó hacer una oración, no necesitó bautizar, simplemente había estado clamando a Dios que se le revelara para poder creer. El Señor se le reveló y esta persona creyó. Ahora, yo soy muy escéptico, ¿sí? A mí, como decía mi papá, a mí no me gusta que me den a tole con el dedo. Entonces, mi siguiente pregunta para esta persona fue, ¿notaste algún cambio después de eso? Y la respuesta de esta persona fue, sí, mi vida cambió totalmente, porque dejé de tener ansiedad, dejé de tener depresión, dejé de preocuparme por las cosas de esta tierra y me empecé a preocupar por conocer más a Dios a través de su palabra. ¿Sí? Eso es lo que hace el poder de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace el poder de Dios. Pero hay mucha gente que no lo toma así, cree que tiene que hacer algo. Que no tengo que decir una oración, que no tienen un saludo secreto los cristianos que tienen que darse para poder identificarse, que no tienen que bautizarse. Y bautizarse de cierta manera, no nada más de cualquier forma. ¿Qué no tiene que hacer todo eso? No, solamente tenemos que creerle a Dios que su Hijo Jesús pagó por nuestra deuda. Y cuando esto se vuelve en algo claro para nosotros, eso nos lleva a pensar como Pablo, que si Él murió por mí, entonces Él murió para que yo, que ahora vivo, ya no viva para mí mismo, sino viva para aquel que murió y resucitó por mí. Y le doy gracias al Señor. Ahora, en el Evangelio de Juan se nos dan más detalles acerca del momento en el que murió nuestro Señor Jesucristo. Para esto les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Porque ahí se nos dan más detalles acerca de estos últimos momentos de la vida del Señor. Juan capítulo 19, de la vida del Señor en esta tierra pre-resurrección. Debo aclarar, porque ahí no fue donde terminó la vida de Cristo, ¿sí? Juan capítulo 19, los versículos 31 al 37. Y recuerden que yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Juan 19, 31 al 37 dice, como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, los cuerpos siendo los dos ladrones y Jesús, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Los judíos le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de ahí. Ahora hay una razón muy importante por la que habla de quebrarse de las piernas. Como ustedes saben, les expliqué la semana pasada que los pies de los que crucificaban estaban sobre una base de madera para que cuando tuvieran que respirar pudieran impulsarse sobre esa base de madera y agarrar aire. Y luego cuando lo soltaban se dejaban caer otra vez, ¿verdad? La razón por la que se les quebraban las piernas es porque si las piernas se les quebraban ya no podían impulsarse para agarrar aire. Y lo que pasaba con el prisionero era que se moría de asfixia, porque ya no podía respirar, ya no podía levantar, ya no podía llenar sus pulmones de aire y se asfixiaba. ¿Alguna vez alguien los ha estado asfixiando, jugando con ustedes? No, nunca. Entonces mi hermano fue el único cruel
que en alguna ocasión jugando conmigo me puso la almohada en la cara y hasta que empecé a patalear. Y ¿ustedes no les ha pasado eso? Bueno, su esposa nunca, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Borren eso, por favor. Entonces, por eso les quebraban las piernas, para que no pudieran respirar, ¿sí? Para que no pudieran respirar, y al no poder respirar, morían más pronto. Sí, versículo 32 de Juan 19 sigue diciendo ahí: entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él, porque todavía estaban vivos. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Jesús estaba completamente muerto. Si hubiera estado vivo, lo único que hubiera salido de su costado hubiera sido sangre. Pero porque salió agua y sangre, lo que pasó fue que el saco que cubre al corazón normalmente se llenó de agua por la tortura, por todo lo que estaba pasando, y por eso se mezcló la sangre con el agua. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, es Juan mismo el que lo vio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, y él sabe, que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado ningún hueso suyo. Además, hay también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Entonces aquí tenemos otro par de escrituras que por medio de la muerte, la crucifixión y la muerte de Jesús, tenemos otro par de escrituras del Antiguo Testamento que se vienen a cumplir en él. Y todas estas cosas, nosotros que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando se relacionan una con la otra, de nuevo podemos ver claramente que no fue un accidente, no fue algo que Dios ideó de última hora, sino que fue algo que Él había planeado ya desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en el momento en el que Jesús entregó el Espíritu, pasaron algunas cosas extrañas. Pasaron algunas cosas muy extrañas. Noten ahí en el versículo 51 de Mateo 27. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Noten que es de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a ver esto con un poco de detalle. El velo al que se está refiriendo aquí es el velo que separaba en el tabernáculo, después en el templo, el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo. En el templo, en el tabernáculo, también cuando estaban en el desierto, había dos velos. Uno que estaba a la entrada del templo o el tabernáculo, por donde se entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba el menora, todos conocemos el menora, ¿verdad? La lámpara de 7, que tiene 7 candeleros, ¿sí? En el lugar santo estaba también la mesa de los panes de la proposición, una mesa en donde se ponían 12 pedazos de pan, uno simbolizando cada tribu de Israel. Todos los días se cambiaba. Y estaba el altar del incienso. El altar del incienso era el altar en donde, como su nombre lo dice, se quemaba incienso delante del Señor. Y sabemos que el incienso simboliza las oraciones de los santos. Esto es lo que se tenía en el Antiguo Testamento. Pero ahora esto viene a manifestarse en la crucifixión de Jesucristo y en lo que está pasando aquí, para que podamos ver de nuevo que este fue el plan de Dios desde el principio. Vean ahí en sus Biblias otra vez, les voy a pedir que busquen el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 9. La carta a los Hebreos en el capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Y sigan el hilo de lo que se está diciendo aquí, porque todo va de la mano lo uno con lo otro. Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 1, dice: ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo.
Noten el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan el maná que el Señor les había dado durante su travesía por el desierto para que comieran todos los días? La vara de Aarón que reverdeció, ¿sí?, que le volvieron a salir almendras, y las tablas del pacto. Versículo 5, por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Entonces, esto era el tabernáculo de Dios en el desierto, fue el templo después. Y era en donde se iba y se servía al Señor, era en donde se adoraba al Señor y se hacían estos cultos. El segundo velo era el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo tenía algo diferente, su propósito era muy diferente. Noten en Éxodo capítulo 26, los versículos 31 al 33 nos dicen: harás también un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado y con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro con sus capiteles de oro sobre bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y ahí, adentro del velo, noten, meterás el arca del testimonio y ese velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Otra vez, el lugar santo en donde todos los sacerdotes entraban a limpiar la lámpara, a mantener el fuego encendido, a prender el incienso, a cambiar los panes de la proposición, etcétera, etcétera. Pero luego estaba el lugar santísimo en donde estaba el arca y el propiciatorio. Cantamos en uno de los cantos hablando de cómo Jesús propició para nosotros. El propiciatorio era básicamente, en inglés se le llama mercy seat, que quiere decir la sede o el asiento de la misericordia. Y es en donde se supone que la presencia de Dios descendía y se posaba, ¿sí?, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer la sangre de los sacrificios. Por eso, noten en Hebreos capítulo 9, los versículos 7 y 8. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, entra, noten, únicamente el sumo sacerdote. Y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto, versículo 8, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Entonces cuando habla de la primera parte del tabernáculo, está hablando del sacerdocio. Para que la segunda parte pudiera tener acceso, primero tenía que suspenderse, desaparecer el ministerio del sacerdocio, para así hacer a un lado los sacerdotes y que el hombre, el ser humano, pudiera llegar directamente a Dios. Fue entonces el segundo velo el que fue rasgado. Y noten de nuevo que fue de arriba hacia abajo, porque se está demostrando aquí que era Dios el que estaba abriendo el acceso para que el hombre pudiera llegar a Dios mismo sin la necesidad de un sacerdote terrenal, sino por medio de lo que Jesús, nuestro sacerdote, hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Antes de Jesucristo, el hombre necesitaba un representante delante de Dios. El hombre necesitaba a alguien que presentara un sacrificio a su favor para que Dios no hiciera caer sobre la persona el peso de su ira por el pecado que había cometido. ¿Sí? Hay algunas religiones que todavía tienen sacerdotes, ¿no es cierto? Y cuando quieren ser absueltos, perdonados de parte de Dios, no van directamente con Dios, ¿van con quién? Van con su sacerdote. Y ese sacerdote escucha sus confesiones y les dice que tienen que hacer penitencia de una o de otra manera. Mis hermanos, nosotros ya no necesitamos de un sacerdote. Nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Sí? Y por medio de Él podemos ir directamente a Dios a pedirle perdón por nuestros pecados. Les digo una cosa y no me lo toman a mal. No se lo van a decir a nadie, ¿ok? Ni siquiera me necesitan a mí. Porque ustedes tienen libre acceso a la presencia de Dios.
Digo, si quieren que ore por ustedes, quieren que ore con ustedes, estoy más dispuesto de hacerlo. Si quieren que los unja con aceite y ore por sus enfermedades, es lo que la Biblia dice que se debe hacer. Pero mis hermanos, todos y cada uno de ustedes que son creyentes, verdaderos creyentes en Jesucristo, tienen el acceso a Dios completamente abierto por lo que Él hizo. No necesitan de nada ni de nadie. Todos tenemos ese acceso abierto a Dios por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14, noten lo que dice ahí el escritor a los Hebreos. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres. Es decir, que no es de esta creación, no es el tabernáculo que seguían en el desierto, no es el templo que pusieron en Jerusalén. Versículo 12, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Quédense ahí. Así como el sacerdote entraba con la sangre del cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo y la rociaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo terrenal, así Jesucristo entró en el tabernáculo celestial, pero no con la sangre de becerros y machos cabríos, con su propia sangre, para ofrecérsela a Dios en pago por nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Y luego noten el versículo 13, y si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne. Noten el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Qué necesitamos si el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su sangre y tomó, por así decirlo, parte de su sangre y entró en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios para ofrecerla por nosotros? ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué más necesitamos? Lo único que necesitamos es creerle. Lo único que necesitamos es estar convencidos de que Él pagó nuestra deuda de pecado y de que ya no tenemos una deuda para con Dios, porque Él dijo, teleo, consumado es, consumado es. Una escritura más en Hebreos, en el capítulo 10, noten lo que dice ahí. Hermanos, puesto que con toda libertad, ¿con qué? Toda libertad. ¿Con cuánta libertad? Toda libertad. ¿Con toda qué? Libertad. ¿Podemos entrar en dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Deténganse ahí, dense cuenta de lo que están leyendo. Hermanos, ¿sí? Puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo, aquel lugar en el cual solamente el sumo sacerdote podía entrar y solamente una vez al año, y llevando sangre del sacrificio para ofrecer por sí mismo y luego por el pueblo. Ahora nosotros tenemos la habilidad para entrar libremente a ese lugar. El velo ya no está ahí. El velo fue partido de arriba hacia abajo, porque Dios dijo, no más van a necesitar a alguien que los represente, porque mi Hijo Jesucristo los está eternamente representando delante de mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Versículo 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, noten, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Y luego la exhortación en el versículo 23, mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió.
En otras palabras, manténganse firmes, que nada los haga cambiar de opinión, que las burlas de la gente no los haga pensar que están creyendo en vano, que están creyendo algo falso. Así como Jesucristo no escuchó las burlas de los que se estaban riendo de Él, de los que lo estaban provocando a hacer algo indebido, así nosotros debemos de permanecer firmes, porque se nos dice claramente que Él ya abrió el acceso al lugar santísimo para todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él. No hay nada que nos separe a ninguno de nosotros si hemos creído en Cristo de la presencia de Dios. Y no hay nada que nos separe si hemos creído en Cristo del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, nada que nos separe del amor de Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, así como el sumo sacerdote entraba a través del velo en el lugar santísimo, así ahora el creyente puede entrar la misma presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Mis hermanos, cuando nos reunimos aquí los domingos en la mañana para orar, estamos entrando en la misma presencia de Dios. Y los que creemos, ¿sí?, no podemos esperar, estamos anticipando la oportunidad de entrar en esa presencia. Sabemos que vamos a encontrarnos con el Dios vivo. Por lo tanto, anticipamos que Él va a estar ahí con nosotros cuando estamos clamando a Él. ¿Sí? Creemos que Él nos está escuchando, creemos que está consolándonos, creemos que está sanándonos, creemos que está fortaleciéndonos, creemos que va a interceder por todas aquellas cosas que le estamos pidiendo, porque tenemos acceso libre a Él, a su poder, a su Espíritu Santo, a su perdón, a su amor, a su gracia. Y creemos con todo nuestro corazón que aunque hubiéramos pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo creemos de todo corazón, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y si no está aquí porque cree, no es difícil creer. Solamente pídale a Dios que se manifieste a usted en su vida, que Él por su Espíritu Santo le convenza de que lo que se le está diciendo es verdad, y vea cómo el Señor responde. Vea cómo el Señor responde. No me crea a mí. Yo necesité hacer lo mismo que ahora le estoy diciendo a usted que tiene que hacer. Yo necesité poner mi fe en Él. No fui al seminario, no fui a algún colegio bíblico, le pedí al Espíritu Santo de Dios que me revelara que su amor era real, que su gracia era inmensa, que su poder para transformarme inclusive a mí era real. Es lo mismo que tenemos que hacer todos. Otra cosa que sucedió en ese momento fue, noten el versículo 52, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. ¡Ah! Mucha gente se fijan todo lo que les he dicho, glorioso, ¿verdad? Pues mucha gente se va a brincar todo eso y se va a venir aquí. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y luego? ¿Sí? Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto volvieron a vivir. Y después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. ¿Qué tiene de extraño eso? ¿Creemos en la resurrección de Lázaro? ¿Creemos en la resurrección de la hija de Jairo? ¿Creemos en la resurrección del hijo de aquella viuda que ya lo iban a enterrar y el Señor lo levantó de los muertos? ¿Por qué entonces sería tan difícil creer en que esto sucedió? No debería de hacérsenos difícil. No debería de hacérsenos difícil nada que la Biblia dice, ¿sí? Simplemente porque no tenemos una imagen clara de lo que sucedió. El primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo cree? Lo creó de la nada. Simplemente dijo: hágase y se hizo. ¿Lo cree? Entonces esto no le debe causar ningún problema, ¿no cree?
¿Cómo? ¿Cómo resucitó Lázaro? ¡Lázaro! ¿Sí? No se nos dice entonces, no se nos dice no se nos dice de dónde salieron estos santos, cuándo habían muerto. Solamente se nos dice que eran santos, o sea que eran creyentes. ¿Sí? Y lo único que se nos está diciendo aquí es que así como resucitó Lázaro, la hija de Jairo, etcétera, etcétera, así resucitaron estas personas. Pero escuchen esto, no resucitaron a la resurrección a la que vamos a resucitar todos. Resucitaron, salieron de sus tumbas, pero volvieron a morir, así como Lázaro volvió a morir. Porque el único que pasó de cuerpo terrenal a cuerpo glorificado hasta ahorita es Jesús. Todos los santos que ahora mueren en Jesús van directamente al cielo, pero sus cuerpos no han sido glorificados. Sus cuerpos están esperando la resurrección, están esperando el arrebatamiento de la iglesia, y entonces sus cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en el mismo tipo de cuerpo que ahora Jesús tiene en el cielo, y entonces vamos a ser parte de la primera resurrección que va a ser para gloria. Pero estos simplemente resucitaron. Salieron de sus tumbas. Y luego noten que se nos dice que después de que Jesucristo resucitó, entonces fueron y se aparecieron en Jerusalén. ¿Por qué después? Era el día de fiesta, era la Pascua, era el día de reposo, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las que no fueron, por las que Dios no les permitiría, pero yo creo que este sí es un precursor para darnos una idea de cómo va a suceder la resurrección de los santos que murieron en Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice, Pablo les dice a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se van a abrir, los cuerpos de los santos que murieron en Cristo van a salir de sus tumbas, y luego nosotros los que hayamos quedado, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser glorificado, vamos a ser arrebatados al cielo para estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces noten, aun cuando Jesucristo fue crucificado en debilidad, aún en su debilidad, mostró su maravilloso poder aún al morir. ¿Sí? Él puede llamar muertos y hacerlos vivir. ¿Sí? Físicamente y muertos espirituales también. Aquellos que están muertos en sus pecados y transgresiones pueden ser llamados a la vida por nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están enterrados en una montaña de pecado pueden ser sacados, pueden ser hechos libres por fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pueden ser enviados después como testimonio del poder de resurrección que Cristo tiene. El versículo 54 dice, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Noten, el centurión y los soldados que estaban custodiando a Jesús fueron al sentir el terremoto, al ver lo que ellos ni siquiera habían visto que el velo del templo se había partido en Dios. Sin embargo, solo con lo que pasó ahí a su alrededor, cómo se oscureció el día, cómo te empezó a temblar, cómo se movió la tierra, con solo eso dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios. Pero los principales, los sacerdotes y los escribas, ¿qué hicieron? Vamos a ver más adelante que van con Pilato y le dicen, pon guardias enfrente de la tumba, porque nos acordamos que dijo que al tercer día iba a resucitar. No vayan a venir sus discípulos y los saquen de la tumba y digan que resucitó, y entonces la cosa va a estar peor. Estos camaradas gentiles vieron la tormenta y ¿qué hicieron? Se hincaron. ¿Sí? Los que debieron haber sabido lo que estaba pasando no lo sabían. Mis hermanos, que no nos pase lo mismo a nosotros. Vemos lo que está pasando en nuestro mundo, vemos las señales de los tiempos. Vivamos de una manera sobria, vivamos sobriamente, sabiendo que el regreso del Señor puede ser en cualquier momento. Estemos entonces preparados para ello. Creamos en el Señor Jesucristo, pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él y vivamos para Él. La poca o mucha vida que nos queda, vivamos para Él, porque esa es la mejor inversión que podemos hacer con nuestras vidas. Versículos 55 y 56 dice, muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban ahí mirando de lejos.
Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es una hermosa imagen la que vemos aquí, pero de nuevo creo que la lección más importante que tenemos que aprender en este pasaje, ¿sí?, es la lección de cómo Jesucristo, al decir consumado es, causó que el Padre abriera el velo que cubría el lugar santísimo de arriba hacia abajo y nos dio acceso permanente, eterno y libre a su presencia. De nuevo, Hebreos 10, capítulo 10, versículos 19 al 23. Vamos a leerlos todos juntos, ¿ok? Vamos a leerlos todos juntos, va a estar en la pantalla, ¿ok? Vamos a leerlo todos juntos, creyéndolo, ¿sí? Hebreos 10, 19 al 23 dice, 1, 2, 3, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque nos confirma una vez más que a los que ponemos nuestra fe y esperanza en tu Hijo Jesús, somos salvos y somos salvos para siempre, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esa fe, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a no fluctuar, a no creer las mentiras de Satanás ni las mentiras del mundo, Señor, sino a mantenernos siempre buscando hacer tu perfecta voluntad, por difícil que a veces parezca esta, Señor. Padre, deseamos servirte, deseamos, oh Dios, vivir para tu gloria. Deseamos, Señor, estar completamente convencidos y creyendo siempre que nuestra deuda fue pagada por tu Hijo Jesús en la cruz y que ahora estamos libres de toda deuda. Que no te debemos nada porque tu Hijo Jesús ya pagó por nosotros. Ayúdanos por gratitud a lo que Él hizo, a entregar nuestra vida por Él y para Él. Y ayúdanos, Señor, a testificar de lo que Él ha hecho por nosotros. Que estuvimos muertos, pero ahora vivimos. Que estábamos perdidos en nuestras transgresiones y pecados, pero que tú nos has encontrado. Que estábamos para ser condenados a una eternidad en el infierno, pero ahora tú nos has salvado para llevarnos al cielo contigo, Señor, en ese día que tú decidas de una manera o de otra, y que vamos a estar contigo para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue fortaleciéndonos, sigue instruyéndonos, sigue abriendo nuestra mente y corazón, y que podamos, oh Dios, siempre hacer uso de ese acceso libre que tenemos delante de tu trono de gracia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos